Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos lanzando nuestro primer podcast y en este primer episodio estamos compartiendo la mesa con 3 estudiantes de la Universidad Humana y Mundial. Si me ayudan a presentarse. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Ivonne Ramos Quesada y estoy en la carrera de Derecho. Hola, buenos días. Mi nombre es Ariel Guzmán Alvarado. Estoy en la carrera de Criminología. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Fabricio Gutiérrez González, de la carrera de Criminología también. Muchas gracias, chicos. Y la verdad es que hoy estamos lanzando este podcast con la idea de poder compartir ideas generales respecto a un tema importante que es la seguridad humana, la violencia que enfrentan, sobre todo en esta visión o en este enfoque muy específico de niños, niñas y adolescentes. Así que buscando darle inicio a este episodio, preguntarles, ¿ustedes qué opinan sobre el tema de violencia de estas infancias y adolescencias y en esta perspectiva de seguridad humana? Creo que primero es importante hacer mención que son los niños, identificar como este sector, que pues según la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo primero que va a ser considerado como niño o adolescente toda persona menor de 18 años. Así como también es importante hacer mención o referencia a lo que es la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, donde establece pues obviamente el interés superior del menor, que pues el interés superior del menor es como siempre ver por el derecho más importante, pues en este caso de los niños. Obviamente pues ahí ya tendremos que agregar como otros aspectos, otras leyes que los protegen, entre otras cosas. Muchas gracias. Sí, adelante, Eric. Bueno, me gustó este punto que hizo mi compañera, el como dividir esta pregunta en partes. A mí me gustaría tocar el tema de seguridad humana. Bueno, de acuerdo al informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ellos definen la seguridad humana como procurar la seguridad del individuo, pero escalonándola en diferentes dimensiones, las cuales son económica, alimenticia, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política, y obviamente pues esta seguridad debe ser proporcionada por el Estado. Bueno, para terminar esta parte, yo tengo algunos datos estadísticos donde menciona la asociación Redding que entre los años 2023 y 2024 hubo un aumento de 3 tipos de violencias en México. El primero de ellos es donde personas entre 0 a 17 años continuaban desaparecidas y aumentó un 77%. También en estos mismos años, homicidios con arma de fuego entre el mismo rango de edad aumentaron un 14%, siendo Guanajuato la entidad con más casos de este tipo. Y por último, está la cantidad de homicidios dolosos que aumentaron un 7%. Entonces es importante recalcar estos datos ya que estas violencias son de alto impacto, entonces es importante analizarlas por ese tipo. Muchas gracias. Y justo hemos como planteado elementos importantes que desde las diferentes líneas que nos dicen, nos exponen cómo las niñas, niños y adolescentes desde esta condición por su edad, desde este enfoque de seguridad humana y desde estas estadísticas que presenta Fabricio, nos dan un parámetro o una línea base para hablar del tema. Y me gustaría conocer qué opinan en cuestión de cuáles son las principales causas que afectan o que generan violencia para este grupo etario. Bueno, creo que primero es importante hacer mención de que los niños son personas vulnerables y son considerados como víctimas. Se puede considerar como que víctima, que es el daño físico o emocional que sufren, pues en este caso el sector de los niños. Obviamente aquí se genera lo que es la revictimización, pero la revictimización por parte del Estado, porque al ser carente no intervenir de manera adecuada, o sea, saben que existe la problemática, pero simplemente lo omiten porque creen que no es importante o no es relevante para la sociedad. Tanto es así que, pues, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas se establecen 3 tipos de víctimas, que son las directas, indirectas y potenciales. Podemos decir que las víctimas directas son aquellas en las que cae directamente el daño. Las indirectas es un tercero que puede ser como afectado, en este caso podría ser un familiar. Y las potenciales podrían ser las que ponen en riesgo a una persona pues por intervenir o tratar de ayudar. También es importante hacer mención de las víctimas que propone Manzanera.
Y pues obviamente propone también 3 tipos de víctimas, que son las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias, obviamente, volvemos a lo que son las víctimas directas. Las secundarias, creo que es importante hacer énfasis aquí, porque él menciona que se genera una revictimización porque las instituciones encargadas o el mismo gobierno otra vez es carente o es omiso. Y también es importante hacer mención a las terciarias, porque en las terciarias hablamos de una violencia que ya es aceptada socialmente o en una comunidad, porque ya se normalizó. Y hablando de otro punto, también es importante hacer mención a lo que es la vulnerabilidad. Un niño es vulnerable porque pues según la Real Academia define como esto la capacidad de ser herido o lesionado ya sea física o moralmente. En este aspecto existe lo que es el factor estructural o violencia estructural, donde hace mención como por ejemplo lo que es la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la marginación, y pues obviamente los niños se convierten en vulnerables porque dependen pues de adultos o incluso de las instituciones, y otra vez volvemos a lo mismo, las instituciones muchas veces no protegen estos derechos. Un ejemplo de esto podría ser la omisión del DIF, que no me gustaría señalar directamente, pero podríamos como hacer mención de así como por ejemplo los juzgados que no atienden de manera adecuada pues estas violencias de los niños, incluso pues las fiscalías. Entonces, Sí. Bueno, dentro de la pregunta, siento yo que los medios de comunicación pues sería una de las principales causas de violencia, porque en sí yo lo siento como un arma de doble filo, ya que estos pueden apoyar por medio de la difusión a dar pues a conocer estos casos y a lo mejor que se encuentre más apoyo, pero también estos tienden a ser muy amarillistas o dar noticias falsas, entonces esto puede ser perjudicial. Y hay algo que se llama efecto noticia, el cual es cuando las personas se exponen constantemente a contenido perturbador o eventos negativos como pues, los que vivimos en el país, de que vemos, no sé, en un periódico a alguien que lo descabezaron, un narcomante, este tipo de situaciones, pues puede generar efectos negativos no solamente en niños, niñas, adolescentes, sino en los adultos, pues ya que esto genera pues una tensión constante en estos, y pues esto se puede ver reflejado en pues la producción de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Y aunque existen leyes para regular la filtración de información, como es la ley Ingrid, pues siendo honesto, yo siento que no se cumple, porque pues recientemente pues con el desafortunado caso del niño Mateo, pues vimos que existió mucha fuga de información por parte de las fiscalías, que a lo mejor ya estaban las camionetas de noticias en el lugar donde pues se encontraba el niño Mateo y todavía no llegaban las fiscalías. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde fue la fuga de información? Y pues hasta donde yo tengo conocimiento, pues no existe una represalia o como algo, una investigación pues para sancionar a las personas que filtraron esta información. Sería todo por mi parte. Yo quiero destacar como problemática principal lo que es la pobreza que hay en nuestro país, donde cerca del 50% de nuestra población menor de edad representa este estado de pobreza, que son cerca de 20 millones de personas más o menos. Y al igual que cerca del 50% de nuestra población presenta carencia en servicios como la salud, y pues estos son claros indicios o más bien factores de riesgo que facilitan la vulneración de sus derechos básicos, sus derechos humanos, y que es un problema que se debe erradicar de inmediato. Y me parece bien interesante estas 3 aportaciones que nos dan, y justo mientras ustedes hablaban yo recordaba el tema de Mateo, porque justo plantea los elementos que tanto Carla como Ari nos decían en esta violencia que se establece hacia las infancias, primero por un fenómeno cultural, en donde la prensa, por querer tomar la nota y tener primicia, pues violó y no siguió como el debido proceso, y que representa estos elementos clave en la estructura de la fiscalía, que tuvo un mal manejo del caso. Entonces me parece que son importantes estos elementos que comparten, y aprovecharía para preguntar, y justo en este enlace que hace Fabricio sobre el factor económico y en estos retos que se tienen en el día a día, ¿cuál creen
bullying, que es una de las principales estrategias desde su visión, formación, conocimientos que tendrían que estarse generando para atender lo que representa este gran reto que es la atención a niños, niñas y adolescentes. Primeramente yo haría mención de lo que es fortalecer el acceso a la justicia. A esto me refiero que muchas veces los niños son criminalizados cuando realmente lo que son víctimas. Muchas veces estos menores cometen infracciones y pues obviamente son sancionados, pero sin conocer como los factores endógenos o exógenos, en este caso serían los criminológicos, sin analizar como el contexto familiar, en el lugar donde se desenvuelven y pues obviamente las necesidades de estos niños, que muchas veces no es como que ellos quieran cometer el delito, sino que pues la vida los obliga a una manera de sobrevivir. También creo que es importante crear mecanismos de denuncia accesibles y adecuados. Esto guiándose muchas veces en los protocolos, porque al presentarte para generar una denuncia se supone que se tiene que presentar el niño, pero no es que se pueda presentar el niño con base a los protocolos. Existen varios protocolos a seguir cuando un niño es víctima de algún delito, pues para generar esta parte de no revictimización, y las fiscalías pues no lo respetan y lo revictimizan. Me refiero a que se revictimizan porque hacen que se presenten en fiscalía, cuando en fiscalía no es el lugar adecuado pues para estas niñeces. Sí. También creo yo que sería importante crear políticas de prevención, así como crear programas de reinserción social y acompañamiento psicosocial, porque creo que es una parte importante y fundamental la ayuda psicológica después de sufrir algún tipo de trauma o incluso violencia. Bueno, siento yo que algo que ayudaría sería que hubiera cierta regulación con los medios de comunicación, no que fueran a lo mejor tan invasivos, ¿no? Como una prensa o algo así, ¿no? Pero que se cuidara también a las víctimas, porque en muchos casos pues se llega a filtrar información de los familiares o de sus familiares, y esto genera daños porque no sabemos hasta qué punto la gente puede hacer algo. A lo mejor en los casos en los que se acusan o linchan a alguien, después linchan a la familia si se filtra esa información. Entonces ser un poquito más, pues mantener como el secreto entre las personas, a lo mejor que solamente cierto sector de la población tenga esa información. No, yo creo que trabajar de forma integral y en coordinación con todas las instituciones es algo que lo marca la ley, pero yo creo que es algo que no se hace mucho. Y instituciones como ya mencionaba mis compañeros, como las fiscalías, instituciones o organizaciones civiles, hay veces donde hay peleas o riñas entre las propias instituciones, y donde no se hace un trabajo en conjunto, y que esto simplemente vulnera aún más a lo que es la víctima y que permite la no investigación, digamos, de un delito. Nos han contado mucho respecto a sus aspectos en las líneas o en las ideas que da este tema. Creo que tienes algún tema complementario que nos querías compartir. Ari hace mención de que es importante como esta parte de no difundir tanto la información, pero obviamente cuando estudias lo que es la carrera de Derecho te das cuenta que el sistema penal se rige con base a varios principios. Uno de ellos se podría hacer mención, que es la publicidad, que pues las audiencias son públicas, pero siento que en el aspecto de niños sí se debe de regular como aún más este aspecto, no como omitir, pero sí regular, y siento que eso le falta mucho en cuanto a las leyes mexicanas, el saber regular, porque somos de los países que más leyes tiene, pero no las aplica, existe mucha inacción. Hemos contado perspectivas, digamos, un poco institucionales o más de nuestra visión. En un comentario que pudiéramos pensar o en una reflexión que haríamos ahorita, ¿cuál creen que desde nuestro enfoque, desde nuestros propios recursos como ciudadanos, qué creen que podríamos hacer nosotros para mejorar las condiciones que padecen hoy o las violencias que padecen hoy niños, niñas y adolescentes? Bueno, ahí se me ocurre la idea de pues darle a conocer a los niños, niñas y adolescentes
cuáles son los tipos de violencia, o sea, cómo identificarlos, porque pues, normalmente la violencia se asocia solamente a algo físico, algo que deja como una huella, algo así, y pues no, o sea, mínimo, hay muchas calificaciones de violencia, pero una muy básica que son 6 tipos de violencia, pues mínimo enseñarles que serían violencia física, psicológica, sexual, económica, de género y cibernética. Obviamente existen muchas, pero pues estas son como las más indispensables. Y creo yo que al conocerlos a los niños, niñas y adolescentes este tipo de violencias, pues podernos ayudar a lo mejor a orientarlos a dónde pueden acudir si sufren algún tipo de estas violencias, algún grupo de ayuda, alguna asociación civil, el DIF, el Instituto de la Mujer, algún lugar en el que se puedan sentir seguros y pues se les pueda dar una orientación pues para que estas violencias pues se erradiquen totalmente. Y sería difícil hablar de erradicación, pero al menos pensar en cómo estamos atendiendo el tema. Un poco en lo que hemos estado haciendo en este último semestre es conocer diferentes perspectivas y veíamos el tema del adultocentrismo como un problema clave. Resulta que nosotros como adultos creemos que sabemos qué es lo que necesitan los niños y no les consultamos qué es lo que ellos requieren. Y en esta idea complementaria establecemos que México somos un país que poco participamos en todos los procesos. Creemos que ir a votar es participación ciudadana y ahí cierra todo el tema, ¿no? Y lo cierto es que no, pues habría que hacer mucho más exigencia y rendición de cuentas. Pero este tema lo que nos plantea es que no hemos construido niños, niñas y adolescentes que se sientan, primero, seguros de decir lo que tienen que decir, porque minimizamos sus comentarios. ¿Qué reflexión les ofrece este tema de pensar que no tenemos, cómo creen que podríamos atender? Ya nos decía Ari algún elemento de que los niños reconozcan que hay diferentes tipos de violencia y que buscaran o se les pudiera facilitar algunas líneas de dónde podrían atender, pero ¿qué reflexión les merece esta idea de que las infancias y adolescencias no participan porque no los hacemos un elemento o un actor clave? Sobre todo sería eso, un actor clave en este proceso de participación ciudadana. Opino que obviamente tenemos que atacar este fenómeno desde el fondo, y el fondo sería ayuda psicológica desde temprana edad, pero no solamente como a los niños, sino a las familias. Esto hacerlo como algo obligatorio, porque muchas veces la educación es primordial. Y hablo de la educación es primordial, pero no solamente como en escuela, sino en el ámbito familiar, porque pues aquí es donde más se desarrollan lo que son los niños, y obviamente pues generar como ese grado de conciencia, de explicarle a los familiares qué es la violencia, cómo se manifiesta, cómo salir de ahí, porque creo que la mayoría de los niños ahorita viven en un ambiente súper tóxico y pues es como que normalizado en las familias de tu papá me trata así o tu mamá me trata así, y creo que los niños crecen con esa idea de es normal, no pasa nada, porque pues mis papás así se llevan. Sí, gracias. ¿Alguien tiene Sí, te escuchamos, Fabricio. Yo para complementar, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, que es el trabajo principal es concientizar a la población sobre las problemáticas que hemos estado comentando, porque la información sirve para crear ya después proyectos o crear ideas de prevención. Yo creo que es algo en lo que se debe trabajar, porque mucha población no tiene idea de cómo funcionan ciertas cosas, y yo creo que esa es la principal herramienta para avanzar. Ahora les preguntaría, y justo en esta idea de ustedes en formación y ya casi en el cierre de su carrera, ¿cómo creen que la participación de los universitarios puede generar una iniciativa para impactar positivamente en la sociedad en atención a este tema de niños, niñas y adolescentes? Creo yo que podríamos hacer como unos agentes de cambio donde pues demos como a conocer este tipo de problemáticas y pues generar al grado de conciencia que invitemos a la sociedad a que participe de manera activa al exigir nuevas leyes, que se implementen. Yo creo que sería más que eso, que se implementen adecuadamente, que exijamos que nuestros recursos se utilicen de manera adecuada, pues en casos que realmente lo ameritan y que son importantes.
Obviamente ya sería como informar desde una perspectiva crítica y comprometida relacionada a nuestra carrera. Bueno, siento yo que este apoyo que, pues, como que se propondría para estudiantes universitarios es pues, fundamental y muy positivo, ya que siento yo que somos como un punto medio entre como niños chiquitos, a lo mejor gente de preparatoria, secundaria, primaria, y como adultos más grandes, pues, somos como adultos chiquitos, ¿sí? Mi compañera. Entonces somos como un enlace entre esos dos. O sea, podemos a lo mejor hablar con niños chiquitos de una forma más como íntima, sin llegar a mamar, obviamente. Y pues con adultos, porque ya tenemos la suficiente madurez como para que se nos tome en cuenta. Entonces, ese enlace, compartir tanto experiencias propias como ajenas de los niños, a lo mejor en cuanto a violencias o entre pues, acontecimientos que vivimos en nuestro día a día, pues visibilizarlos. Eso es mi punto de vista. Gracias, Ari. Bueno, yo creo lo mismo que comenté hace rato, que es la participación ciudadana, o sea, la participación social es muy importante. Y esto, pues, como comentaba Ari, somos la conexión entre la mayoría de población para fomentar actividades que busquen eso, la prevención. Y como interlocutores y estos adultos chiquitos que bien mencionan hoy, ¿les gustaría proponer alguna estrategia puntual o me atrevería a decirles que cuál sería un aspecto muy particular que podrían generar en sus colonias para partir de algo muy cercano? ¿Qué creen que deberíamos estar haciendo como universitarios? Además de que les diría que tienen que encontrar cada uno su causa, ojalá que sea una causa que permita esta atención a infancias y adolescencias como un grupo prioritario y vulnerable. Pero ¿qué creen que podríamos hacer desde las colonias para que quien nos escuche pueda tener una idea de, porque a lo mejor vemos temas tan amplios que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces, en algo comunitario, que hagamos una reflexión, ¿cómo creen que ustedes podrían estar impactando desde sus entornos más cercanos? Y empiezo contigo, Fabricio. Bueno, yo ahorita estoy realizando, como parte de mi tesis y servicio social, talleres dentro de un centro comunitario, donde trabajo con un grupo de niños que han sufrido distintas violencias. Y en los talleres vemos temas como las emociones, ¿no? Donde pueden identificar ellos las distintas emociones que tenemos todos y cómo fomentarlas hacia una perspectiva sana para ellos. Y bueno, esa es como la idea en la que estoy trabajando ahorita. Está buenísimo. Dentro de mis tesis yo he estado haciendo entrevistas con pues, chicas que fueron madres durante su adolescencia, y pues lo principal que dicen ellas es que faltó mucha comunicación con sus padres, que no había la cercanía, bueno, en este caso en temas sexuales, pero en general en cualquier tipo de temas. Pues lo que yo propondría sería un curso de sensibilización tanto para padres o maestros o gente que esté como próxima a niños, niñas, adolescentes, pues para poderlos orientar o guiar como a lo mejor a los cambios que van a sufrir sus hijos, a lo mejor en la adolescencia, porque pues nadie nace sabiendo ser papá, o sea, pues vas como aprendiendo sobre la práctica, pero a lo mejor pues orientación a lo mejor pedagógica y psicológica de cómo tratar como los cambios, no a lo mejor pues como dejarlos libres y ay, lo que quieras, no, pero pues saber cómo orientarlos, creo yo que sería pues lo más importante. Y pues una revisión como sorpresa en las escuelas para ver su estado físico y mental, y pues en caso de ser necesario pues que se le dé continuidad a lo mejor a ciertos niños que sean como pues focos rojos de que tienen algún problema, y pues ver si se puede solucionar con ellos, o si no pues pasar a instancias mayores. Gracias. Yo propondría lo que son grupos de apoyo. A esto me refería más como que a los papás, que obviamente platicaran sus experiencias, porque muchas veces es como que sí nos centramos en el niño y comprendo que es el más vulnerable, pero también es importante entender lo que son los papás. Muchas veces los papás también sufrieron y obviamente, como hacían mención, no nacemos o no nacen sabiendo ser padres, entonces por ende pues también se puede decir que le pasan los traumas a sus hijos. Una vez que generes como este grupo de apoyo, también trabajar con los niños a través de juegos, donde pues se les pueda enseñar a saber manifestar sus emociones de manera adecuada y no como de forma violenta o agresiva, y el saber marcar sus límites, tanto papás como hijos.
Entonces creo que es muy importante trabajar de manera psicológica en poner límites. Gracias. Estamos en la etapa de cierre de nuestro podcast y me gustaría preguntarles si tienen algún otro comentario, si quisieran cerrar con algún elemento o alguna observación extra, y si no, pues agradecer muchísimo su participación y pues que nos sigan escuchando. Este es el primero de nuestros episodios que estará planteando temas de gran relevancia en la sociedad, sobre todo en este león que requiere una atención prioritaria en temas de grupos vulnerables y atendiendo a niños, niñas y adolescentes. Por el tema. Vale, muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Gracias.